Hay quienes dicen que tenemos que superar lo que vivíamos hasta ahora como pandemia, hay quienes dicen que no tenemos que hacerlo, que todavía tenemos que cuidarnos. Lo cierto es que hay un dato que son la cantidad de casos, de internaciones y de muertes que se registran en Corrientes, y por eso invitamos esta vez al doctor Achinelli para hablar acerca de esta cuestión. Doctor, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, quinta ola en Corrientes, ¿qué podemos llamarla así? ¿Cómo asumimos hoy el abordaje y la gestión del COVID? Bueno, estamos transitando este tercer año de la pandemia y podemos decir que estamos en el fin del comienzo. Todavía faltan varios capítulos de esta pandemia para desarrollar y tienen que ver con el poder que tienen estas subvariantes de contagiar, de provocar enfermedad y de provocar muerte, sobre todo en dos grupos muy claves en la población, que son los no vacunados o los incompletamente vacunados y los pacientes frágiles. Dentro de los pacientes frágiles entran los mayores de 50 años y todos aquellos que tengan comorbilidades que afecten su sistema inmune. ¿A pesar de tener un esquema de vacunas? A pesar de tener un esquema, o sea, teniendo 3 dosis de vacuna, no habiendo completada la cuarta dosis, los convierte en blanco para COVID severo. Doctor, eso es lo que se está viendo hoy, los números que están preocupando, digamos, que tienen que ver con una aceleración en la curva de muertes, ¿responden a esa tipificación? En el hospital de campaña lo que vemos a diario son muchas personas que consultan y una parte de las personas que consultan se internan, y estas son lo que mencionaba, ¿no? Pacientes frágiles, que son los mayores de 50 años, y son pacientes que tienen alguna comorbilidad que los vuelve vulnerables, ¿no? Enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson, pacientes con inmunocompromiso, ya sea pacientes trasplantados, pacientes oncohematológicos, personas que viven con VIH. Toda esa población son el blanco actualmente de esta subvariante que es la B4 y B5, que ya desde hace 10 días, por el estudio de genotipificación del Ministerio de Salud de la Nación, sabemos que circula y con mucha intensidad en Argentina. La diferencia entonces entre la no aplicación de la cuarta dosis es sustancial, es decir, gente que tiene hasta 3 vacunas no se agrega la cuarta agrega una protección muy importante entonces en este momento. Para hacer frente a esta subvariante tenemos que tener aplicadas las 4 dosis de vacuna porque la vacuna luego de 4 meses declinan muy importante el nivel de anticuerpos, claro, y eso nos hace vulnerables aún a las personas sanas. Por eso es muy importante que la gente se vacune. O sea que más allá de la cantidad, digamos, no por el hecho de ser la cuarta, sino por la distancia con respecto a la tercera. Con el intervalo, claro, que son 4 meses, luego de 4 meses nuestros niveles de anticuerpo descienden drásticamente. Por lo tanto, tendríamos que pensar en una quinta y en una sexta dosis eventualmente. Bueno, el mundo está discutiendo actualmente qué es lo que se viene, diríamos, con la quinta dosis en el mundo. En Estados Unidos el CDC y el ACIP, que es el órgano rector de las vacunas, están diseñando ya una vacuna que va a ser bivalente, que va a tener una primera dosis, una primera variante que sería la variante de Wuhan, con la Omicron B4, B5. Esa es la vacuna del futuro. Y no vendría junto con la de la gripe, que en algún momento se había hablado de hacer una sola que contemple gripe y COVID. Se está planeando diseñar esta vacuna que incluya influenza, otros virus respiratorios y COVID-19. ¿Y qué pasa con los más chicos? Con la población que va desde los recién nacidos o con pocos meses hasta los 12, 13 años, porque ellos están en 2 dosis. Ellos están en 2 dosis. Ahora sabemos que la población entre 12 a 17 años es la que se va a dar el tercer y cuarto refuerzo. Y bueno, y ahora arrancamos con los niños de 6 meses de edad hasta los 3 años de vida, ¿no? Y es muy importante proteger porque en esta altura de la pandemia sabemos que los chicos se contagian, que los chicos pueden tener síntomas, y esta subvariante ocasionalmente está ocasionando en el mundo pacientes que se hospitalizan por esta subvariante de la Omicron, ¿no? Así que es muy importante avanzar en el calendario de vacunación en los niños. Doctor, ¿y qué pasa con el cuidado preventivo, ¿no? Porque hay gente que dice, sobre todo incluso médicos, ¿no? Que dicen que ya está, que por ejemplo en el caso de los chicos en las escuelas ya es una
ya estaría de más el barbijo y todo ese comentario está dando vueltas. ¿Qué pasa con eso, con los cuidados preventivos en este momento? La realidad, sabemos que las dos únicas formas de cuidarnos del COVID-19 son las vacunas y precisamente el barbijo. El barbijo es un elemento indispensable en lugares cerrados, en donde no hay una adecuada ventilación, en donde hay muchas personas a la vez, y con que una sola persona esté contagiada y esté bastante tiempo en un ambiente, como puede ser una escuela, como puede ser el lugar de trabajo donde estamos todos, podemos contagiar. Y tal vez yo tengo las 4 vacunas, pero voy a mi casa o voy a mi grupo de amigos y contagio a alguien vulnerable o frágil y lamentablemente va a sufrir COVID severo, ¿no? Claro. Por esa situación. Por lo tanto, el uso del barbijo sigue siendo una recomendación importante. Ahora, es cierto que a nivel social comenzó a declinar el uso de barbijo. De hecho, en otras ciudades incluso prácticamente ya no se usa. Corrientes todavía podríamos decir que, a pesar de que hay gente que no lo usa, hay una alta conciencia todavía. ¿Cuáles son las discusiones sobre cómo hacer frente a estas recomendaciones cuando ya la gente está también cansada? Ya habíamos pensado que superamos esto de estar con el barbijo todo el día. ¿Cómo se vuelve a concientizar sobre esto sin infundir miedo o cuando ya no hay tanto miedo como había al principio, ¿no? Yo creo que la agenda del COVID, los 2 primeros años, teníamos focalizado el tema del COVID, ¿no? Y a partir de este año aparecieron otros temas, pero si uno mira el hemisferio norte, Australia, Japón, Estados Unidos, muchos de los países europeos tuvieron una curva de contagio, no de contagio, sino de hospitalización, sobre todo en los no vacunados, altísima y con mucha muerte, ¿no? Entonces, está en la discusión o la controversia, ¿no?, de seguir utilizando el barbijo, donde muchos infectólogos estamos en esa posición, ¿no?, de seguir utilizando el barbijo, sobre todo en los ambientes cerrados. Y perdón, Gaby, sí. ¿Y qué pasa con ahora que los casos están más o menos contenidos? No es lo mismo que hace un año o hace un año y medio, pero sin embargo hay criterios que se tienen que cumplir, por ejemplo, para poder hisopar. Hay como más restricciones, y en un momento donde incluso era más peligroso, donde había más contagio y todo eso, los hisopados eran prácticamente libres, digamos. ¿Por qué eso, y en todo caso no revisar eso para tratar de detectar más rápidamente, en todo caso, los positivos que se están dando hoy? Bueno, la discusión global y mundial no es de Argentina y de Corrientes, es económica. El valor de los test son altísimos y actualmente los países europeos y Estados Unidos no dan los test gratuitos, la gente debe comprárselo. Por lo tanto, ahora el nuevo paradigma, digamos, para ver cómo está el pulso, diríamos, de la pandemia es el estudio de las aguas residuales. Es en cada ciudad del mundo poder evaluar qué cantidad de virus excreta la población y de acuerdo a eso, a un cálculo matemático y a un logaritmo, uno puede prever en los 15 días siguientes cómo va a aumentar la curva de contagios. Esto ya se hace en Inglaterra, en algunos países europeos, en Argentina se propuso y seguramente aquí a unos meses se podrá hacer. Pero el valor de los test son altísimos, ¿no? Y hoy se hisopa a mayores de 50 con comorbilidades y si sos menor de 50 pero tenés una comorbilidad o una enfermedad que te vuelve frágil, te podés hisopar en los centros de hisopados, en el hospital de campaña, ¿no? Y si no, debes comprarte el test para resguardarte a vos y a las personas que te rodean, ¿no? ¿Qué evaluación hacen de este autotesteo que hoy estamos hablando más o menos entre 1.600, 1.800 pesos, un test que se compra en la farmacia, que se puede hacer? ¿Cómo funcionó eso hasta ahora en el ámbito local? La realidad es que es muy sensible. El sistema es una persona va, pide el autotest en la farmacia, el farmacéutico referencia esa compra con una línea telefónica, espera el resultado, diríamos, se lo informa y eso ya entra dentro del sistema de epidemiología. O sea que ha funcionado muchísimo y ha ayudado a que personas que se diagnosticaban positivas se aíslen de la familia y no contagien, del trabajo, de ámbitos sociales. ¿Pero es sociales. marginal en relación al resto de los testeos o es un número importante? No, es bajo. La realidad es que no tengo el número concreto, pero debe ser el 15, 20% seguramente de lo que uno ve en las notificaciones oficiales, ¿no? Claro, y estas subvariantes que nos explicaba que están circulando ahora, ¿traen alguna nueva sintomatología? Porque también, como decía Pepe hace un rato, se escucha incluso a los médicos decir, bueno,
nos preocupa, la gripe está muy fuerte, más que el COVID, esto se escuchó en los últimos meses. ¿Cómo hacemos hoy para discernir si tenemos que sospechar que tenemos COVID o no? ¿Cómo comportarnos frente a algún síntoma o que aparezca? Los síntomas son muy similares en esta subvariante B4 y B5 de lo que uno lee en la literatura de lo que ha ocurrido en Europa, Australia y Japón. Da mucha cefalea y muchos síntomas abdominales, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, dispepsia. Y lo otro, y que uno no debe dejar de desmerecer, es la posibilidad de reinfección. ¿Qué quiere decir esto? Yo tuve COVID en julio, es muy probable que en agosto me vuelva a reinfectar con esta subvariante, independientemente de las vacunas, porque las vacunas lo único que evitan es hospitalización y muerte. No evita enfermedad, o sea, yo me voy a enfermar por COVID y me voy a contagiar. Por lo tanto, tenemos que ir actualizando, pongo entre comillas esto, ciertas verdades que construimos al principio de la pandemia, ¿no? Decir esto que decía, bueno, ya tuve COVID, no me voy a volver a enfermar, no voy a volver a pasar, ya sabemos que podemos ser reincidentes y volver a tener, este tiempo de intervalo de vacunas que también es importante. Digo, la información sigue siendo día a día, va cambiando, ¿no? La verdad que es un desafío porque constantemente tenemos que estar actualizando, diría a diario y hora tras hora, la información. Y otro tema muy importante tiene que ver con el long COVID o síndrome post-COVID, que muchos no lo mencionan y que en realidad es una pandemia silenciosa. Personas que luego de tener el COVID agudo, luego de 4 semanas, tienen síntomas como caída del cabello, trastornos cognitivos, pérdida de la memoria, síntomas osteoarticulares y una cantidad de patologías que muchas veces no lo asociamos, nos enfermamos, tuvimos COVID y precisamente tiene que ver con el COVID. Y eso está en pleno estudio también, ¿no? O sea, hay enfermedades que están y que se siguen estudiando, que siguen apareciendo y se siguen estudiando las relaciones directas o no con el COVID. Hoy sabemos que gatilla muchas enfermedades o despierta muchas enfermedades que tal vez teníamos genéticamente predispuestas y el COVID, por la inflamación que provoca en el cuerpo, provoca que éstas se despierten. Es importante decirlo, si yo tengo las vacunas completas, tengo un 50% de posibilidades de no tener estos síntomas post-COVID o que sean menores a aquel que tiene incompleta las vacunas, claro, ¿no? Por eso es importante la vacunación. ¿Y hay números o sabemos cuánta gente en Corrientes de los que tuvieron COVID y que supieron que tuvieron COVID, después se hicieron los estudios de post-COVID para saber, bueno, qué hay de esto posterior? Sí, en general los hospitales de Corrientes, Escuela, Vidal, Llano y el Campaña a partir de marzo habilitaron sus consultorios, ¿no? Para tener casuística y muchos de estos hospitales han presentado estos datos, ¿no? Que están, diríamos, en la literatura y que tienen que ver con los mayores síntomas que provocan, que son osteoarticulares, gente que queda con muchos síntomas de dolor articular, caída del cabello y, bueno, y otros síntomas acompañantes. Doctor, ¿y cómo están trabajando en el hospital? ¿Qué es lo que ven ustedes de acá al mediano plazo? ¿Cómo va a seguir eso ahí, con todo ese recurso, con toda esa expertise, con todo ese conocimiento, bueno, y básicamente la infraestructura que quedó ahí, ¿no? Bueno, el hospital de Campaña tiene una experiencia a lo largo de estos prácticamente 3 años de trabajo de un grupo estable del hospital, si bien poco diríamos estable, y que se va alimentando del resto del equipo de salud de los distintos hospitales, ya sean médicos, enfermeros, kinesiólogos y en el caso de que aumente mucho la internación, por supuesto, de personal de la salud del interior. Pero, por supuesto, siempre cuando vemos este aumento de la hospitalización es angustiante, ¿no? Porque ya nos pasó en enero, 72 horas, 50% de aumento de la internación. Fue momentos en que uno debía llamar a todo el equipo de salud para ayudarnos, ¿no? ¿Y ahora estamos en una situación parecida a la de enero? Y estamos viviendo ahí, estamos como a las puertas de una posible aumento. No quiero ser alarmista, ¿no? Pero pareciera ser como esa curva de enero, ¿recuerdan? Que tuvimos abrupta. Sí. Por ahora estamos en una meseta, pero la verdad que este virus es tan poco previsible, ¿no? Cosas que pensábamos que para el 2021 íbamos a terminar esta pandemia y hoy seguimos hablando y seguimos con desafíos. La meseta con tendencia a la alza. A la alza.
Pero bueno, las condiciones también, y teniendo en cuenta la experiencia de enero, también todas las alertas de todo el sistema sanitario para que no nos pase lo que nos pasó Exacto. en enero, ¿no? Fundamentalmente el COVID está afectando a esos dos grupos, Claro. y si uno analiza la mortalidad en los no vacunados o incompletamente vacunados, seguramente va a encontrar que es alta que cuando uno analiza la población global, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos hablando con el doctor Achinelli acerca de, bueno, cuáles son las verdades y la información sobre la que tenemos que movernos hoy para cuidarnos y seguir previniendo más contagios de COVID.